¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar tus sueños? Una gorila llamada Evelyn tenía muchas ganas de salir de su recinto y escaló la alta valla 5 veces, saltando el foso para hacerlo. Todo para ver la jirafa. ¿Qué? Y esa es solo una de las historias de escapadas increíbles que han ocurrido en la realidad. Hoy descubrirás cómo los tejones de miel fingen un robo en casa, si existe una amistad entre un loro y un canguro, qué son las maniobras del zoo y, por último, qué animal podría considerarse el fugitivo más exitoso de la historia. ¡Vamos! Ya sabes que los tejones de miel son tipos muy duros. Hay, por supuesto, diferentes opiniones sobre su intrepidez, y Steve y yo incluso hemos hablado de ello, pero no se puede negar el hecho de que los tejones de miel son capaces de muchas cosas, como escapar de cualquier lugar, y no necesariamente de un zoológico. Un tejón de miel llamado Stoffel fue criado entre humanos desde muy joven. Fue llevado al centro de rehabilitación de fauna salvaje de Moholoholo para que el animal se sintiera lo más cómodo posible. Era imposible liberar a Stoffel en la naturaleza. Simplemente no estaba adaptado a la vida allí. Bueno, eso es lo que pensaba el personal del centro. Stoffel tenía su propia opinión al respecto. Hacía estragos en el centro de rehabilitación, mataba a los animales más pequeños, irrumpía en la cocina, echaba al personal, se iba con los leones y se peleaba con ellos para acabar en la clínica durante 2 meses. De todos modos, decidieron cercar al tejón de miel para separarlo de los demás animales. Al principio, Stoffel había aprendido a abrir la cerradura de la puerta del recinto y lo ha hecho junto con una hembra. Era un trabajo en equipo. Sí, durante un tiempo Stoffel vivió rodeado de las damas, pero luego las liberaron. Los guardias empezaron a poner cables metálicos en la puerta, pero Stoffel aprendió a quitarlos. Entonces le construyeron un nuevo recinto, tan seguro que incluso lo llamaron Alcatraz para el tejón de miel. Pero de alguna manera el tejón de miel trepó a un árbol de la pajarera y salió por una rama. Cortaron los árboles, pero Stoffel desenterró rocas, las apiló cerca del muro, se subió a ellas y trepó. Confiscaron las piedras y, por la noche, el vigilante se despertó con el ruido de una ventana rota. Naturalmente pensó que eran ladrones, pero fue Stoffel quien entró, que otra vez se escapó, amontonando grandes bolas de tierra para trepar por la valla. Parece capaz de usar absolutamente cualquier cosa para salir del recinto. Pero, en primer lugar, ¿cómo Stoffel lo hace todo? Pues bien, la naturaleza les dio a los tejones de miel un cerebro muy grande en relación con el tamaño de su cuerpo, y los animales se volvieron muy inteligentes. Todos los obstáculos que aparecieron en el camino de Stoffel hacia la libertad los percibió como un juego, algo así como un problema interesante de resolver. En general, así es como razonan todos los tejones de miel. Los científicos han comprobado repetidamente su inteligencia, pero es Stoffel que es el maestro de la fuga de los tejones de miel. Sin embargo, en muchas especies que se mantienen en cautividad, se pueden encontrar estos animales amantes de la libertad. Entre los gorilas, por ejemplo, está Evelyn, que vive en el zoológico de Los Ángeles. Durante su estancia allí, ha salido de la jaula 4 o 5 veces, al menos, y de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se subió a la espalda de otro gorila y de ahí a la pared. Incrementaron la altura del muro, pero Evelyn aún encontró la forma de trepar por él. En otra ocasión, utilizó una liana para saltar un foso de 3,5 metros de ancho. Y curiosamente, era como si Evelyn no tuviera intención de salir del zoo. Solo quería ver otros animales, como las jirafas, por ejemplo. Una vez fuera, Evelyn le dio una palmada en el trasero a un transeúnte. La gorila probablemente ni siquiera tenía un plan de acción claro después de escapar, pero ya volveremos a ello. Evelyn huía con mucho cuidado. Nadie sentía ninguna molestia, aparte del transeúnte al que le dio la palmada. Pero un chimpancé macho llamado Chacha, que se hartó del zoo del norte de Japón, alarmó a todo el vecindario. El animal ha conseguido saltar el muro del recinto, trepar por un poste y atravesar los cables eléctricos. Chacha se alejó 250 metros del zoo antes de ser detenido. Estaba colgando por última vez en los cables de alta tensión. El chimpancé fue devuelto sano y salvo a su recinto. Pero 1848 hogares se quedaron sin electricidad durante la fuga. Eso es lo que yo llamo una declaración espectacular. En general, no me sorprende que los primates sean capaces de escaparse de los zoológicos utilizando cualquier medio a su alcance, incluso un palo, como estos 2 chimpancés que se escaparon del recinto del zoo de Belfast. Sin embargo, según el personal, los chimpancés son lo suficientemente inteligentes como para saber que no se les permite salir del recinto, por lo que los animales volvieron a entrar rápidamente. Los orangutanes hacen lo mismo que sus otros parientes. Una hembra llamada Carta, que vive en Adelaida, provocó la evacuación de todo el zoo. Para salir, utilizó un palo que cortocircuitó los cables que rodeaban su recinto.
A continuación, Carta tomó más ramitas, hojas, raíces y otros restos. Los apiló unos encima de otros y trepó por la pared. El personal cree que lo hizo porque perdió a su pareja. El otro orangután murió de una infección respiratoria, y por eso Carta estaba tan mal. Bueno, todo el mundo maneja el estrés y la pérdida de manera diferente. Sin embargo, Carta no parecía saber realmente qué hacer después de la fuga en primer lugar. ¿Recuerdas a Evelyn, la gorila que fue a ver a las jirafas y que solo se conformó con eso? Carta ni siquiera fue a ninguna parte. Se quedó sentada en silencio durante media hora, luego pareció darse cuenta de que había hecho algo malo y volvió al recinto. Pero los visitantes del zoo fueron evacuados de todos modos, por si acaso. Otro orangután que no podía quedarse quieto en un zoo se ha hecho tan famoso por sus escapadas que incluso tiene una página en la Wikipedia, por no hablar de su club de fans. Ken Allen nació y vivió en el zoológico de San Diego y en 1985 atrajo la atención mundial con una serie de 3 fugas. El recinto del orangután se consideraba seguro, pero Ken no dejó que eso le detuviera. Ken se escapó 3 veces en un verano, pero una vez fuera del recinto, se paseó tranquilamente por el zoo, mirando a los demás animales. Ken nunca ha sido violento ni agresivo con los visitantes del zoo, ni con nadie más. Además, cada vez volvía tranquilamente a su sitio, como si el objetivo no fuera escapar, sino simplemente encontrar una nueva salida del recinto. Para intentar atrapar a Ken en el momento de la fuga y averiguar cómo se produce en primer lugar, el personal del zoo comenzó a vigilar de cerca al orangután. Pero pronto descubrieron que Ken parecía saber que lo estaban vigilando. Los hombres decidieron entonces ir de incógnito, haciéndose pasar por turistas. Aún así, no consiguieron engañar al orangután. Además, otros orangutanes empezaron a seguir el ejemplo de Ken Allen, huyendo del recinto. Finalmente, los responsables del zoológico contrataron a escaladores experimentados para que encontraran todos los puntos de los dedos del pie en el recinto y los eliminaran. Se necesitaron $40.000 para hacerlo, y solo entonces Ken dejó de huir. De hecho, aparentemente los orangutanes huyen mucho. Mientras Steve seleccionaba los animales para este vídeo, encontró mucha información sobre los orangutanes. Más que sobre ningún otro animal, y hay una explicación perfectamente lógica. Numerosos estudios demuestran que los orangutanes, que tienen el 97% del mismo material genético que los humanos, están entre los animales terrestres más inteligentes del planeta. Bueno, quiero decir, hay también elefantes, pero tienes que estar de acuerdo. Es bastante difícil escabullirse del zoo unas cuantas veces sin que se den cuenta cuando eres un elefante. Para ser sincero, incluso la huida de los canguros me parecía algo irreal, hasta que me enteré de una situación que ocurrió en un parque de animales salvajes alemán. No solo un canguro, sino 3 se escaparon del parque por la noche con la ayuda de cómplices. Primero, un zorro cavó un pasaje junto al recinto, y luego un jabalí hizo un pasaje similar, pero esta vez por debajo de la valla. Es poco probable que los animales del bosque fueran realmente a ayudar a alguien, pero el hecho es que los 3 canguros se escaparon y la gente tardó en atraparlos. Pero tal vez haya algo que no sepamos sobre los canguros y la fuga haya sido cuidadosamente planeada de antemano, porque a veces pueden comunicarse muy bien con otros animales. Imagínate, vas conduciendo por la carretera y de repente te das cuenta de que hay un canguro en el arcén. En principio no es la imagen más extraña, a menos que estés en Luisiana, por el amor de Dios. Pero no hay que tener pánico. Es muy posible que el canguro se haya escapado del zoo porque le ha abierto la puerta el loro, porque son amigos. Eso es exactamente lo que ocurrió en julio de 2022. Un loro llamado Thor ayudó a escapar a un joven canguro llamado Baxter. No sé lo que los dos planeaban hacer a continuación, pero de todos modos tendrán que idear un nuevo plan, porque ambos animales fueron capturados rápidamente. Ahora, ¿qué demonios es esto, Steve? ¿Los capuchinos han aprendido a usar las piedras para picotear nueces? ¿Y qué tiene que ver eso con las fugas del zoo? Bien. Steve insiste, así que hablemos de rocas y nueces. Cuando se trata de la habilidad de saber utilizar utensilios, uno se imagina inmediatamente a los antiguos humanos utilizando hachas de piedra y evolucionando. Pero los monos silbadores hacen exactamente eso. Son pequeños primates que utilizan herramientas desde hace al menos 3000 años. Sí, simplemente ponen una nuez en una roca y luego la golpean encima con otra. Pero para los animales, esto ya es una tecnología bastante sofisticada. ¿Qué tiene esto que ver con el tema del vídeo? No te lo vas a creer, pero lo tiene que ver todo. Porque no solo se pueden romper nueces con piedras, sino también candados. Un grupo de 8 monos capuchinos utilizó piedras para romper un candado y escapar de un zoológico en el estado brasileño de Paraná.
El personal del zoológico solo pudo atrapar a 4 de los 8 fugitivos en una persecución, uno de los cuales fue descubierto cuando entró en un restaurante local. Los fugitivos eran guiados por una hembra llamada Ceará. Fue ella quien se armó con una piedra y rompió el candado. Y no es que el personal del zoo no sospechara que los capuchinos son inteligentes. No, entendían que los pequeños primates pueden usar piedras, pero a nadie se le había ocurrido que los capuchinos utilizaran piedras para tener su camino hacia la libertad. Pero sabes, creo que nos hemos concentrado demasiado en los primates. Ya es hora de que dediquemos algo de tiempo a las aves. Un águila real macho, Goldie, hizo una vez más ruido que los otros fugitivos. Vivió en el zoo de Londres en los años 60 y consiguió escaparse para 12 días. ¿Sientes la diferencia? No para media hora ni para unas horas, sino casi para 2 semanas. Goldie se alejó de los cuidadores mientras estos limpiaban su jaula, y después hizo todo lo posible para no ser atrapado, y el pájaro realmente no pudo ser atrapado, a pesar de los esfuerzos de los cuidadores y de los equipos especiales prestados por la Marina Real y el Cuerpo de Defensa Civil. El águila real pasaba la mayor parte del tiempo en Regent's Park, en los alrededores del zoo, atacando a patos y terriers, y provocando también enorme tráfico en la zona. Los conductores solo daban vueltas alrededor del parque, viendo volar a Goldie. El águila real solo fue capturado después de que el subdirector del zoo lo cebró con un conejo muerto. En 12 días de libertad, Goldie salió ileso y fue devuelto al zoológico con su novia. No se sabe por qué el águila real no se llevó a su pareja de una vez. ¿Crees que un animal no puede llevar con él a otro en su camino hacia la libertad? Conoce a Archie, la marmota que se escapó del zoo de Moscú en abril de 2022. Cavó un túnel hacia otros recintos y luego se asoció con una Mioprocta, un roedor sudamericano que vivía al lado. Se descubrió por casualidad. Probablemente sepas que las marmotas hibernan en invierno y se despiertan en primavera. Archie vivía en un recinto junto con 2 hembras, y los cuidadores del zoo se acostumbraron a que siempre se despertara primero. Pero en la primavera de 2022, en lugar de Archie, aparecieron las hembras, y la gente se preocupó. Pronto se supo que la marmota había sido vista en la casa de los pájaros, donde había entrado por un túnel. Después, la marmota visitó a los grandes pandas. Los trabajadores de seguridad del zoo encontraron agujeros en las aulas de los mamacos y de la Mioprocta, y esta última escapó con la marmota. La historia es realmente muy interesante, pero hay una cosa. La noticia de la fuga de Archie salió a la luz el 1 de abril y se hicieron un montón de memes al respecto. ¿Archie realmente escapó? No está claro, pero si lo ves, ya sabes dónde denunciarlo. Pero nadie tiene dudas de la fuga del pulpo Inky. Vivía en un acuario nacional en Nueva Zelanda, pero como el personaje de Buscando a Dory, soñaba con ir al océano. Es poco probable que al pulpo no le gustara estar entre los humanos. El personal del acuario cree que solo tenía ganas de ver lo que había fuera. Y un día, Inky tuvo suerte. La tapa de su acuario quedó un poco entreabierta. Al parecer, el pulpo esperó hasta el anochecer para que no hubiera nadie cerca. Trepó por la pared de cristal, se subió al borde del acuario y se arrastró cuidadosamente por el suelo. Las huellas distintivas muestran que el Inky tuvo que arrastrarse 3 o 4 metros sin agua. Debió de ser difícil, pero las ganas de salir fueron más fuertes. Entonces Inky se metió en un tubo de desagüe y lo llevó al mar. Aunque era una línea recta, tardó 50 minutos. Un tiempo bastante largo que el pulpo pasó en un espacio muy reducido. Es cierto que no había ninguna cámara en el tubo, pero apuesto a que si hubiera estado allí, la huida se habría visto a este nivel de dramatismo. Así es como el pulpo terminó en el mar, y luego probablemente nadó lejos. En cualquier caso, no lo pudieron encontrar. De hecho, la evolución ha dotado a los pulpos de un cuerpo ideal para escapar. Por un lado, los pulpos son capaces de desplazarse por tierra. Ciertamente te dije que Inky ha viajado una gran distancia sin agua, pero en la naturaleza esto difícilmente se consideraría un logro. De vez en cuando la caza o alguna otra necesidad obliga a los pulpos a desplazarse de una masa de agua a otra. Y, en segundo lugar, aunque Inky tenía el tamaño de un balón de fútbol, todavía era capaz de colarse por el estrecho tubo, porque eso es lo que hacen los pulpos. Se encogen hasta el punto de poder colarse incluso por huecos realmente pequeños. Pero un pulpo que se metió en un pequeño agujero no es un problema tan grande para la gente. El personal del acuario, por supuesto, ha admitido que lo echa mucho de menos y que espera encontrarse con Inky algún día y las cosas por estilo. Sin embargo, si un pulpo se escapa, nadie envía mensajes de advertencia a los vecinos ni les pide que se queden en casa con la puerta cerrada. Pero cuando un leopardo se encuentra de repente en la naturaleza... En abril de 2021, 3 leopardos se escaparon a la vez de un zoo chino del este del país.
Como suele ocurrir, los animales aprovecharon la limpieza del recinto. Los adiestradores dispararon al primer leopardo con un tranquilizante 2 días después. El segundo leopardo fue capturado con una pata trasera herida un mes después de que se escapara. Pero el tercero resultó ser simplemente imposible de encontrar. Las autoridades chinas enviaron a 1.700 personas, incluidos adiestradores de perros, y casi 1.000 drones para localizar al tercer leopardo. Pero fue en vano. Ni un piloto en una avioneta especial ni los sensores de movimiento por infrarrojos instalados cerca de las masas de agua han ayudado. Las autoridades llegaron a soltar un centenar de pollos como cebo vivo, pero el leopardo tampoco cayó en la trampa. Pero lo más interesante es que la información sobre la fuga de los depredadores se ocultó durante casi 3 semanas. ¿Por qué? Para que la gente siga viniendo al zoo y traiga dinero. Y que no cunda el pánico. Supongo que sí. Quiero decir, ¿lo entiendes? Unos cuantos depredadores mortales andaban por ahí y la gente ni se enteraba. No fue hasta más tarde cuando se alertó a la población e incluso se empezaron a enviar los mensajes que ya he mencionado. Se han encontrado huellas de leopardo cerca de los pueblos de montaña. La policía está llevando a cabo una búsqueda. Todo el mundo, por favor, cierren bien las puertas y ventanas y permanezcan en casa. ¿Cómo te sentirías si recibieras un mensaje así? Bueno, hay algunas noticias relativamente buenas, al menos para los humanos. En la naturaleza, un leopardo así no durará mucho tiempo de todos modos, lo que significa que probablemente no tendrá tiempo de herir a nadie. Pero volveré a ello un poco más tarde. Pero por ahora, unas palabras sobre los pingüinos. Los trabajadores del Tokyo Sea Life Park se quedaron perplejos cuando recibieron una foto de uno de sus pingüinos nadando en el río cercano. Quiero decir, son pingüinos. Fuera de los dibujos animados no suelen ser propensos a huir. Tras contar los pingüinos, los cuidadores descubrieron que, efectivamente, las aves eran menos de las 135 que había. Pero la forma exacta en que ocurrió sigue siendo un misterio. El pingüino desaparecido, de 1 año de edad, había logrado increíblemente escalar una pared de roca de casi el doble de su propia altura y poner rumbo a la bahía de Tokio. ¿Recuerdas que los pingüinos no pueden volar? Pero a este no parecían importarle esos detalles insignificantes. En general, los pingüinos son sorprendentemente buenos saltando. ¿Tal vez eso ayudó? Por desgracia, es poco probable que averigüemos la verdad, aunque el pingüino fue capturado. Por cierto, no era fácil. Atrapar a un pingüino en el agua era como atrapar a un jabón. Los pingüinos son rápidos, ágiles y muy resbaladizos. La única posibilidad de capturar uno es acercarse sigilosamente por tierra mientras el pájaro duerme. En realidad, no me sorprendería que de repente resulta que este pingüino se escapara de la forma más inesperada. Porque la necesidad de escapar hace cosas extrañas a los animales. Así que una loba llamada Virginia decidió desafiar las leyes de la naturaleza y en 1979 se escapó varias veces del Zoo de Los Ángeles, trepando por los árboles, saltando las vallas y caminando por las ramas hasta alcanzar su objetivo. A la loba no le importaba en absoluto el hecho de que se suponía que no podía trepar a los árboles. En un momento dado, Virginia eludió a los veterinarios y a los funcionarios del zoo durante 1 mes, y todavía no hay información de que pudieran devolver a la loba al recinto. Es muy posible que estuviera disfrutando de su libertad después de su huida y ni siquiera pensara en el hecho de que había hecho algo que no era propio de los lobos. Los mapaches tampoco pierden la oportunidad de escapar, pero la naturaleza también les ha premiado con un gran ingenio. Una hembra de mapache llamada Missy debió de esperar el momento adecuado para cavar un agujero en el suelo tras las fuertes lluvias caídas en Somerset, Inglaterra. El agua había ablandado el suelo, habitualmente duro, y cavar no era difícil. ¿Significa esto que Missy tuvo suerte? ¡Oh, incluso 2 veces! La inundación hizo que el personal del zoológico evacuara muchos animales, pero sinceramente pensaron que los mapaches estarían bien. Y los mapaches realmente no estaban heridos, solo se ha escapado uno. Missy fue encontrada apenas 5 semanas después cerca de su recinto, como si hubiera sopesado los pros y los contras, evaluado los riesgos y decidió quedarse en el zoo. En realidad, los mapaches son animales bastante inteligentes. Tal vez Missy solo adivinó que su vida fuera del zoo no sería fácil, por lo que no fue demasiado lejos. Y eso es exactamente lo que habría ocurrido. Seguramente muchos animales que escapan de los zoológicos solo quieren la libertad, pero la brutal verdad es que en la naturaleza simplemente morirían. ¿Recuerdas el leopardo que no pudieron atrapar? Bueno, un estudio realizado en 2008 demostró que la mayoría de los animales criados en cautividad mueren si los devuelven a su hábitat natural. Por ejemplo, la probabilidad de que algún tigre o lobo sobreviviera en la naturaleza es solo del 33%. Esto se debe a que los animales en esos mismos zoológicos no se comportan de la misma manera que en la naturaleza. No tienen habilidades de supervivencia adecuadas. No saben cómo conseguir su propia comida, no saben cómo escapar de los depredadores y, lo más importante, no tienen miedo de los humanos.
A menudo es el encuentro con los humanos lo que se convierte en el error fatal del animal. Y luego hay virus y otras enfermedades. Las condiciones en los zoológicos y diversos centros son demasiado suaves para que los animales desarrollen una inmunidad natural a muchos de ellos. Y no hay que olvidar que los animales no solo necesitan alimentarse y sobrevivir, sino también sacar adelante su propia especie. Esto también plantea serios problemas. Por ejemplo, los machos de nutria y del zorro veloz tienen menos probabilidades de aparearse y reproducirse, probablemente porque carecen de un comportamiento social del apareamiento. Les resulta difícil competir con sus rivales salvajes. Es poco probable que los animales territoriales criados en cautividad capturen y retengan alguna zona. En fin, la única forma de liberar a estos animales es colocarlos en enormes jaulas que se asemejen a su hábitat natural. En estas condiciones, los animales se reproducen y ya las crías tendrán una oportunidad real de sobrevivir en la naturaleza. Con toda esta información, las fugas de animales de los zoológicos ya no parecen tan inofensivas. Pero no creas que los cuidadores están esperando a que algún animal se escape. No, se están preparando y realizando maniobras especiales que... Vale, seamos sinceros, estas maniobras parecen demasiado ridículas. Un hombre disfrazado, como un león o un avestruz, se pasea por el recinto del zoo y otros empleados lo atrapan. Sí, su colega con un disfraz ridículo. Sí, con los mismos medios que se utilizan para atrapar a los animales que se escapan, pero sin los tranquilizantes. Y en realidad, no es una mala idea, pero... ¿Has visto la cara de ese león? Oh, quiero comprarle a Steve un traje como ese. ¡Steve! ¡Tengo una idea! ¡Steve! ¡Hasta luego!